Hermanos queridos, pueden tomar asiento. Hoy quiero que meditemos juntos en la carta a los Romanos, en el capítulo 12 y versículo 2. Esta no es la propaganda de Bardal Tir. Dice la preciosa palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Hermanos queridos, cuando meditaba en este pasaje pidiéndole al Señor que me ayudara para poder preparar el mensaje, vino a mi mente el recuerdo. Nos contaba alguien muy conocido que habían alquilado un departamento. Cuando alguien entra a un departamento de alguien responsable, el departamento está en buenas condiciones. Pero cuando se fue no podían creer cómo pudieron ensuciar tanto. No podían creer cómo no se habituaron a esa mugre. A esa mugre pegada en la pared de una manera profunda. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando venimos del mundo, decimos en una forma de expresar, cuando venimos de la vieja manera de vivir, cuando estábamos sin Cristo, muchas de las cosas que hacíamos, muchas de las cosas que experimentábamos, eran sucias, porque ensuciaban nuestro corazón, ensuciaban nuestras vidas, y vivíamos por años así y nos acostumbrábamos. Y a veces nos pasa que llegamos a la iglesia, llegamos al camino y como que todavía seguimos acostumbrados a esa vieja manera de vivir, a esa vieja manera de pensar, de hablar. Seguimos sin experimentar esa transformación. Somos a veces como ese inquilino que llegó a un departamento diferente, pero su vida no fue diferente. Yo me imagino, hermanos queridos, personas que a veces le entregan una casa, el gobierno le da una casa nueva, limpia, y el tiempo uno ve esa casa deteriorada. El tener una casa no le cambió la vida, aunque debiera cambiarle en parte, aunque sea. Ocurre así cuando alcanzamos un título o un trabajo diferente, tenemos mejores ingresos, pero todavía seguimos viviendo con una mentalidad de pobreza. Yo siempre suelo contar más mis desventuras que mis victorias. ¿Por qué? Y porque tengo más desventura que victoria. Recuerdo cuando hace 4 años aproximadamente, 4 años viajé a Buenos Aires, a Mar del Plata, para una convención. Y dice: ya pastor, usted ya contó eso. Bueno, pero hay hermanos que no escucharon, así que lo que ya escucharon se banca, punto, se terminó. Acá somos democráticos, se hace como yo quiero. Y claro, 21 de noviembre, casi un calorón, y dice Andrea: llévate un saquito, llévate un pullover. No, no hace calor.
Pero mira, te lleva por decir ahí, está en la valija, no te va a hacer nada. No quiero cargarme tanto. Moraleja, me fui. 7 de la mañana, llego a Mar del Plata. Mediodía, sudestada. Vino lluvia y un frío. Por supuesto, no le dije nada, pero cómo me acordé de sus palabras. No le iba a dar el gusto, yo iba a estar 2 semanas afuera, no le iba a dar el gusto por 2 semanas que me torture. Así que me callé, no dije nada. Yo tenía plata para comprarme un abrigo y no se me ocurrió comprar. Porque había cambiado mis ingresos, pero yo no había cambiado la mentalidad de pobre. ¿Por qué no iba a comprar un abrigo? La lógica es simple. Si yo tengo abrigo en Chilecito, ¿para qué voy a comprar en Mar del Plata? El problema, un detallecito, que el frío lo tenía en Mar del Plata. Y el abrigo estaba en Chilecito. Y a veces ocurre, hermanos queridos, que nosotros estamos en el camino y seguimos viviendo como si no estuviéramos en el camino. Seguimos entristeciéndonos como si no tuviéramos al Señor. Seguimos lamentando como si nuestra vida no ha cambiado ya para siempre. Es como que el pasaje de 2 de Corintios 5:17 no fuera real para nosotros. Y en ese pasaje el Señor inspira a Pablo para decirnos esto: aquel que está en Cristo. ¿Hay alguno aquí que esté en Cristo? ¿En serio? ¿En serio? Entonces, para todos los que están en Cristo, dice que somos nueva criatura. ¿Qué significa? Que ya estamos hechos de nuevo. Participamos de otra naturaleza, ya vamos a ver ese detalle. Y dice que las cosas viejas pasaron. Yo le aclaré a Andrea, las cosas viejas, este viejo no pasó todavía, ¿sí? Porque por ahí se le ocurre tal vez alguna cosa, ya este viejo pasó, voy a buscar uno más nuevo, y bueno, y no me va a convenir. Y dice aquí, son hochas todas nuevas, y ahí le digo, yo también estoy hecho nuevo, así que tenés un marido nuevo. Pero a veces la gente no disfruta. Uno de nuestros pesares, hermanos queridos, con Andrea, es que al poco tiempo de convertirnos, nos dolía ver a tantos hermanos con muchos años en la fe, pero pareciera que no tenían fe para sentirse bien. No podían aprovechar todas las realidades que están en Cristo. Porque la palabra dice que nosotros estamos en Cristo, entonces todas las cosas que son de Cristo son de nosotros. Algunas cosas ya las podemos aprovechar en la medida que vamos conociendo la palabra y entonces vamos teniendo cierta administración, pero en la medida que vamos preparándonos más, vamos a tener administraciones mayores. Hace 10 años, un poco más para atrás, el Señor nos dio una administración para 20 personas, para 30 personas, y en la medida que fuimos creciendo, Dios nos fue confiando más personas. Y hoy podemos ver una concurrencia diferente, como también el domingo pasado, porque cuando más nos preparamos, mejor vemos las cosas. Por eso, hermanos queridos, qué importante es que nosotros podamos exponernos, como suelo decir bastante frecuentemente, que nos expongamos a estos ambientes espirituales de entrenamiento. Y en este pasaje de Romanos 12, habíamos meditado el domingo pasado de Romanos 12:1, donde describe acerca de que Pablo nos decía que tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que es la manera inteligente de adorar a Dios. Y esta manera de pensar es lo que describe a un corazón que se prepara para la conversión inicial. Entonces, una persona que entiende que Dios
es nuestro dueño, que a Él le pertenecemos, que nuestro cuerpo incluso le pertenece al Señor. Entonces, esa persona es la que tiene un corazón. No estamos hablando del corazón, del músculo, del órgano, sino estamos hablando de lo más profundo de nuestra mente, donde están guardadas las verdades que gobiernan nuestras vidas, para bien o para mal. ¿Por qué? Porque hay algunas verdades que son disfrazadas de verdad, pero son mentiras. Pero cuando nosotros la creemos, funciona como la verdad. Yo creía una mentira que todavía era alguien con escasos recursos económicos hace 4 años, teniendo ya otros, pero yo todavía seguía creyendo que yo no podía comprar otro, porque ¿cómo iba a comprar otro? Una mentalidad de pobre. Eso no se había redimido en mí, aunque, digamos, en forma, real en mi vida. Ya estaba redimido, pero yo no podía aprovechar, no tenía esa administración todavía. Y entonces, cuando nosotros nos presentamos al Señor como el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, nuestro culto inteligente, entonces entendemos que todas las cosas que nos pasaban, y aún las cosas que hoy nos pasan, se debe a todo lo que creímos y al estilo de vida que nosotros llevamos. Hay cosas que lamentablemente nos pasan para mal porque vivimos en un mundo patas para arriba. ¿A quién no le pasó de aquellos que hicimos una inversión y la inversión estaba buena, pero no salió para la mona? Compramos Bitcoin y el Bitcoin se vino abajo. Compramos caro y después vendimos barato y ahora no queremos cortar la cabeza porque el Bitcoin se fue para arriba y en vez de guardar hubiéramos ahora. Pero no es porque nosotros hicimos mal, sino fueron las circunstancias de la vida. Alguien que sale y tiene un accidente, a alguien se le rompe la dirección, se descuidó y ¡pum!, te atropelló, te rompió una pierna. Hay cosas que nos pasan no por mala administración, sino porque vivimos en un mundo que está patas para arriba. Pero hay algunas cosas que nosotros hicimos mucho mérito para estar donde estamos. Vimos la piedra, le tomamos carrera y tropezamos con ganas. Y sabíamos que estaba mal, pero de alguna manera cuando uno tuerce su corazón de la palabra, uno cree que va a pecar y le va a ir bien. Y cualquiera sabe que no es así. ¿Y por qué nosotros a veces nos vuelve a pasar? Y bueno, porque justamente nosotros entendimos que por no presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, nuestra vida se descompagina. Claro que hay cosas que nosotros vamos a seguir lidiando de nuestra vida pasada. Hay errores que nunca debimos haber cometido y las consecuencias van a durar hasta el último suspiro. Pero cuando estamos en el camino del Señor, ¿qué es lo que nos ocurre? Lo que nos ocurre es que nosotros comenzamos a tener una mentalidad diferente, una fortaleza diferente, una visión diferente, y entonces nosotros podemos vivir bien, contentos, con toda la polenta, a pesar de lo que nos pasó. ¿Por qué? Porque no depende de cuánto nosotros podamos tener, sino cuánto nosotros podamos creer. Nick Hubisik, depende de quién haya escrito el apellido, es raro, como gallina verde, diría mi mamá. Este muchacho, un pastor, digamos, de influencia mundial, él nació sin brazos y sin piernas. Y sin embargo, este muchacho sabe nadar. ¿Cómo hace? Y como un pez se mueve, ¿sí? Nosotros hace así, patalear. No, él no necesita patalear. Surfea.
Yo me imagino que cuando vaya ahora a la playa y me den una tabla, me voy a tragar medio océano. En el primer movimiento, a tomar agua. Entonces, su falta de pierna, su falta de brazo, no lo limitó, sino que él transformó sus debilidades en una fortaleza extraordinaria. ¿Sí? Y estuvo en Argentina hace unos años atrás con Susana. Y Susana, esto como ella, no podía creer que el tipo tuviera tal entereza, tal fortaleza, tal seguridad. Y si ustedes conocen la esposa que tiene, casi linda como Andrea, porque claro, no le alcanza a él para alguien como Andrea. Entonces, hermanos queridos, nosotros vemos que cuando somos ese sacrificio, ese culto racional para el Señor, nosotros podemos ver la vida de una manera distinta. Pero Romanos capítulo, ¿dónde se me fue? Acá está. El versículo 2 ya nos habla de algo diferente. El versículo 1 de Romanos 12 nos cuenta un poco cómo nosotros fuimos transformados. Si me acompañan a Hechos capítulo, un poquito antes, Hechos capítulo 26. Pablo explica en pocas palabras la encomienda de Dios. Él relatando su conversión en el versículo 15 dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti. ¿Y qué iba a hacer Dios con él? Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Esto es lo que pasó con nosotros. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, nuestros ojos fueron abiertos. ¿Por qué? Porque antes veíamos la piedra y tropezábamos. Pero después ya no veíamos la piedra y volvíamos a tropezar. Y queríamos salir por una puerta falsa y nos pelábamos la frente. Y siempre llegábamos tarde a las buenas noticias. Pero ese día Dios abrió nuestros ojos y nosotros pudimos ver que había una vida distinta. Se corrió el velo y entramos a un mundo diferente. Y dice, ¿qué nos pasó? Nos convertimos de las tinieblas a la luz. Y hermanos queridos, este asunto de la luz es algo tan gráfico. ¿Qué nos pasa a veces cuando estamos acá de noche y se corta la luz? ¿Cuál es la expresión que se escucha? Oh. Cuando vuelve la luz, ¿sí? Expresa el estado de alguien en tinieblas y en luz. La buena noticia es que ahora ya nosotros podemos evitar la piedra. Nosotros podemos ver de lejos el obstáculo y prepararnos ¿para qué? Para desviar o para sortear, para de alguna manera que ese obstáculo no vaya a golpearnos como nos golpeaba antes. Dice, pasamos de la potestad de Satanás. Y sí, claro, o sea, antes de ser hijo de Dios, no éramos hijos de los ángeles precisamente. Éramos hijos de Satanás. Algunos se nos renotaba. Sí, no había forma. Mira cómo le brilla el ojo. Yo que hay algunos que tienen cara de sabandija. Le vende la cara. Y algunos disimulan un poquito más. Yo no podía disimular.
Y dice, pasamos del poder de Satanás al poder de Dios. Claro, ahora lo que antes no podíamos, sí podíamos. Ocurre que a veces nos descuidamos y volvemos otra vez atrás y volvemos otra vez a tropezar. Y bueno, pero la buena noticia es que ya no tenemos la obligación. Antes no teníamos otra alternativa. Nosotros pecábamos y volvíamos a pecar porque no podíamos. Pero ahora sí podemos. Podemos decirle que no. Y podemos plantarnos porque tenemos autoridad. Y le podemos decir, como oraba recién, fuera, en el nombre de Jesús. ¿Y por qué lo puedo decir así? Porque yo creo. Y porque experimenté que eso es verdad. Y que para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Yo me acuerdo de esa primera noche, estábamos con unos hermanos y le contaba que esa primera semana que yo me convertí al Señor, una de las cosas que yo quería ya era abandonar esa vida de mujeriego. Y en una semana me quedé sin ninguna chinita que tenía afuera. Y yo estaba re loco, estaba re contento porque pues no podía creer que yo era libre de esa basura que me atormentó por meses y por los cuales yo no aceptaba al Señor como mi Salvador. Yo quería, pero no podía. Porque yo decía, yo tengo que dejar las mujeres para aceptar al Señor. Siempre el perdido funciona al revés. Yo tenía que aceptar para poder. Es como el dar. Algunos dicen, cuando yo tenga voy a dar. No, tienes que dar ahora para poder tener. Porque Dios da semilla al que siembra. Es al revés. El mundo en el Señor siempre es al revés del mundo de Satanás. Eso es así. Yo me acuerdo la euforia que yo tenía. No podía creer que yo pudiera ser feliz como estaba siendo feliz. Y tenía todos los líos intactos, menos eso. Todos los líos intactos. Pucha, que eran lindos tiempos eso. Y uno quiere volver otra vez a experimentar, aquellos que experimentamos así ese gozo hermoso, porque algunos vivieron como con más tranquilo, como que fue más así como progresivo, como que de a poquito, arrimando uno, arrimando otro. A mí me arrimó todo junto, ¡wow! Dije. Y a veces nosotros queremos seguir viviendo esos tiempos del primer amor y a veces incluso también afirmamos con la palabra, porque dice el Señor en Apocalipsis capítulo 2 que no tenemos que nosotros olvidarnos del primer amor. El problema es que nosotros a veces queremos vivir en el sentimentalismo del primer amor y eso no es real. Es como cuando uno recién se enamora. ¿Qué pasa cuando uno recién se enamora? Los muchachos, ¿cómo se dan cuenta la mamá que el chico se enamoró? ¿Se empieza a bañar todos los días? Se peina como lambida de vaca, se perfuma, a las 3 cuadras ya se mete desodorante. Así nosotros descubrimos cuando un pariente familiar se enamoró. Andaba despatarrato y de repente se empieza a llevar un gato, se ponía fachera. Entonces, cuando recién nos enamoramos, sentimos una serie de emociones del primer amor que después los perdemos con el tiempo. Ya no sentimos las mismas maripositas. A veces sentimos unos ratones que andan. Entonces, creemos que ese emocionalismo del primer amor va a continuar y no es así. En esos primeros tiempos yo me acuerdo cuál era mi coro preferido, un corito bien viejito. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Hace como 3 años hice un audio de esa canción, explicando cómo fue mi experiencia con Cristo a través de esa canción. Su paz y su amor alejaron de mí las sombras, las dudas y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Y hoy quiero cantar de su amor. Y después lo que hacía. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. Wow.
me emociona porque tan bien describe cómo fue mi vida en esos primeros tiempos. Yo era capaz de predicarle 3 horas y me daban el oído. A veces, incluso vine una vez, llego a la 1 de la mañana a casa, estaba mi mamá, y cuando apunto los faros, sale mi mamá y se pone así. Cuando salgo dice, ¿estas son horas de venir? Claro, yo era chico. Y le digo, ¿pero por qué me decía eso? Pero mira la hora que es. Pero mamá, tengo 42 años. No importa, me dice. Sos mi hijo y siempre vas a ser mi hijo. Bueno, mi mamá era siempre muy democrática, ella con tanto tacto. Pero hermano querido, para mí no había otra cosa más hermosa que predicarle a la gente de la palabra. Hermanos queridos, pero esas cosas pasan. Y empieza una temporada donde ahora el primer amor se transforma en un compromiso, en un cuidado del otro. Pero ya no ese cuidado inicial cuando uno le salía y le brotaba. No, a veces no te brota mucho, pero uno sabe que tiene que hacer y eso es lo que hace que se mantenga el amor. Y nuestro desafío no solamente es retener ese primer amor. Nuestro desafío es que ese amor crezca, pero un amor maduro, no un amor sentimental. Que a veces tenemos hasta grande, ¿por qué? Porque cuando no sanamos nuestras heridas, aun cuando grande, y hoy ¿por qué estoy enojado? Y porque hoy pasó al lado mío y no me dijo nada. Hace 30 años que están juntos y se enoja porque pasó al lado y no le dijo nada. Se ofendió. ¿Por qué? Porque reaccionó mal el desgraciado, estaba chinchudo, estaba molesto, estaba con el alumbrado. Ay, porque siempre hace lo mismo y no cambia. Entonces vivimos enojándonos por tontera, parecemos adolescentes. Hoy no me pusiste un corazoncito. Entonces, el retener el amor significa que ahora el amor tiene un cuerpo diferente, tiene una potencia diferente. Ese amor que va a cuidar a pesar de. Pero claro, para que eso pase, nosotros necesitamos crecer en madurez. Muchos de esos detalles del primer amor se van a ir, ¿por qué? Porque pertenecen para ese tiempo. Pero después ya no tienen esa urgencia, esa frecuencia. Yo me acuerdo cuando recién cuando recién empezamos a vivir con Andrea juntos, a la siesta en invierno yo salía a buscar florcitas chiquititas porque le gustaba. Ahora la siesta no me saca ni a balazo de la cama. Pero de tanto en tanto una así. Pero ya no, dejate de macanear, ¿sí? Pará, sí. Ahora arreglamos con una transferencia, ¿sí? Tengo un lío, tengo a todos los hombres en contra mío, porque yo siempre hablo de que hay que hacerle transferencia. Y pues reuniones de hombres, todos enojados, como me hacen catarsis, ahí dicen, no, el pastor ya no es como antes. Bueno. Hermanos queridos, este amor maduro es lo que nos habla Romanos 12:2. Cuando dice que no tenemos que conformarnos a este siglo. Y cuando dice conformar, claro, esta versión es Reina Valera de un lenguaje antiguo, dice, no os conforméis a este siglo. Claro, nosotros no hablamos así. Entonces no tenemos que adaptarnos a la cultura de esta sociedad. No tenemos que amoldarnos a la manera de pensar de la gente.
No tenemos que ya tener ciertas costumbres que teníamos cuando estábamos en nuestra ignorancia, no conocíamos la palabra. Entonces, hoy, por ejemplo, la música, no podemos nosotros andar con cualquier verdura. Hay músicas que no son cristianas, que no hablan de Dios, pero que no son malas en sí mismos porque describen, qué sé yo, vamos a suponer, el paisaje, o sea, no está mal. Alguien que canta la samba, paisaje de Catamarca, con 1000 distintos tonos de verde, no está mal esa canción, porque simplemente describe un paisaje. O escuchar una canción que sea de Perales, que sea del amor, y habla del amor que él le tiene a su esposa. Está bien, eso está genial. Lo triste sería que le vaya a decir, vení Raquel, vení con los muchachos, claro. Eso sería horrible. Claro, ¿por qué? Porque pertenecen a ese tiempo donde nosotros estábamos en tiniebla. Lo triste es cuando el cristiano todavía se aferra y se apega y no quiere soltar esa clase de música que no tiene que ver solamente con la letra, no tiene que ver solamente con el ritmo, sino tiene que ver con el espíritu que despertó, que inspiró esa canción. ¿Cómo un cristiano va a estar escuchando canciones como Lilith? Hay 2 canciones, Lilith es un demonio. Y hay 2 canciones, estuve mirando la letra. Las 2 canciones son horribles, sutiles para el ojo no entendido, pero aquel que conoce la palabra no puede estar con esa verdura. No puede estar escuchando a la Becerra, la otra, tiene un nombre especial, la chica de Paul, ¿sí? Estocel, no sé cuánto es. Bueno. Claro, es más difícil. Lo que pasa es que es más difícil que recular con chancletas. ¿Cómo no se llama la Tini Páez, qué sé yo? Ahí está fácil. No podemos estar con Shakira. Sí, con Michael Jackson. ¿Por qué? Porque son gente que estaban consagrados a un espíritu distinto, a un Dios diferente. No, nosotros ya no. No podemos seguir, ¿por qué? Y porque ya nosotros no somos eso. La ropa. No podemos vestirnos de cualquier manera, no. La ropa tiene que ser lo que los demás digan, guau, qué elegante. No que lo que se muestra. La sensualidad. Nosotros los varones no tenemos chance, o sea, por más que nosotros nos pongamos calzas, se nos ríen. La mujer se pone una calza y 50 ojos. La pobre chica tiene que andar echando ojos, fuera ojos. ¿Sí? Nosotros nos ponemos una calza y matan de risa a todos. Claro. ¿No vio usted de esos Langa number 1 por la plaza? Saca el codito, anteojos oscuros, se arremangan la cosa y van así, ¿no es cierto? Como no dándole bolilla a nadie, pero relojando a ver si alguien le mira. ¿Sí? ¿Y qué ven cuando los otros le miran que dicen, no puede ser tan gil? Encima de groncho, pero de todo lado, no hay forma de esquivarlo. Entonces para nosotros, claro, ser sensual para nosotros es un lío. Entonces no tengo que andar nomás, listo, se terminó el problema. Entonces para nosotros la ropa no es casi un problema, salvo que andemos despatarrados. Pero la mujer tiene que tener mucho cuidado, ¿por qué? Y porque hoy representan a alguien diferente. Tienen que tener una elegancia, una distinción diferente. No es lo mismo una chica de la villa que una princesa. Se visten distintos, ¿por qué? Porque están en ambientes diferentes. No discrimino. Simplemente pongo como ejemplo que a medida que vamos subiendo de nivel, vamos teniendo mejor gusto. Debiera ser así. Entonces, ahora nosotros, a ver, hermanos queridos,
No importa qué es lo que vos te sientas, cómo te mires y te autopercibas. Si has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, muchachos, somos príncipes, chicas, son princesas. Caminen como tal, vivan como tal, porten como tal. Tienen que caminar con el pecho ahí adelante, ¿sí? Pechito de paloma, como dice Dante Gebel, ¿sí? Como argentino, es decir. ¿Por qué? Por nuestra dignidad. Usted no va a ver un príncipe que anda caminando así. Los príncipes andan así, sacan pecho. Así. Entonces tenemos que andar con la dignidad de hijos. Nuestra ropa marca cómo nosotros nos autopercibimos. Cuando nosotros pensamos en el arte, hace un tiempo atrás, cuando vuelve la democracia y entra esa nueva ola de libertinaje, entonces a los desnudos públicos le llamaban el arte del cuerpo, del cuerpo femenino, porque nunca ponían a un muchacho desnudo. Siempre las chicas las estaban desnudas. Sí. Entonces no era, y entonces mirábamos una película, ¿no es cierto? Y claro, contenido de sexo, toda la morbosidad al palo. No, pero nosotros estábamos viendo como gente madura. Disfrazando la pecaminosidad de nuestro corazón. Entonces, cualquier arte, nosotros no podemos aceptar cualquier arte con nosotros. Fíjense cómo es la música de este tiempo. Uno quiere entender lo que dicen, parece papa en la boca, parece le picó avispa en la lengua. Dicen, y yo no sé cómo hacen los jóvenes para entender lo que dice. Y ni hablar de la letra, no sé, ni hablar. Entonces, la cultura, a ver, ¿qué hace un cristiano en el corso? ¿Qué hace un cristiano promoviendo chaya? Hermanos queridos, para los padres, no debieran permitir jamás que sus hijos participen de este asunto, que de la Pachamama, que de la chaya, que ahora del Halloween, de todas estas cosas del yoga que están metiendo en la escuela. Es decir, no debieran participar. Y los chicos ya están en la secundaria, ya tienen que decir, no voy a participar de eso. ¿Por qué? Porque ya no pertenecemos a ese reino. Ya no somos, no nos pueden confundir, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque no es solamente el tema, yo no me voy a contaminar, no pasa por ahí. La contaminación no pasa por estar en un ambiente solamente. Nosotros tenemos que saber que detrás de todas esas cosas que promocionamos está el Dios de este siglo, que ya nos hizo la vida de a cuadrito. ¿Qué vamos a ir a hacerle el caldo gordo otra vez? No, hermanos queridos, no debe ser así entre gente entendida. Ahora, si están en una iglesia que no le enseñan, y bueno, la ignorancia te hace agarrar cualquier cosa. Pero no, nosotros no, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque todas estas cosas promueven un estilo de vida sensual, un estilo de vida egoísta, no me importa el resto. Cuando hablamos de la música donde habla y denigran a la mujer, donde las letras de las cantantes denigran a la mujer también. Ese estilo de vida que promueve los transgresores o el sincretismo religioso. Participamos de la Pachamama. ¿Qué hace un cristiano participando de eso? ¿Qué es el sincretismo religioso? Mezclamos a Dios, ¿no es cierto?, con cualquier costumbre. Entonces hay iglesias que se llaman cristianas, pero van con el tincunaco, no sé cuánto, ese que le llaman otra palabra rara que hay acá. Nosotros tenemos la pora nomás ya en Formosa.
Yací, Yateré, el Caraí, Pujaré, bueno, esos son nuestros demonios de aquel lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con eso? No, hermanos queridos, nosotros tenemos que entender que Satanás no hace nada inocente. Él no hace nada inocente. Entonces, no conformarnos es no adaptarnos a la manera de pensar, a la filosofía de esta sociedad que le da la espalda a Dios, que no le importa. Por eso, en una escuela, usted va a poder leer los 4 en 1 de la metafísica, pero no puede leer la Biblia. Usted puede llevar el tema del Halloween, pero no, la Biblia no. ¿Por qué? Porque esta sociedad en todos los ámbitos le da la espalda a Dios. No tienen a Dios como su Señor. No aman, no obedecen la palabra. No busca ser gobernados por Dios. No, nosotros no vamos a meter la religión. Sí, pero ¿cuál es la única religión que no meten? La cristiana. Sí. O sea, la cristiana verdadera, porque la otra cree el cristianismo, sincretismo, sí, no, también están ahí. Usted va a ver imágenes en todas las escuelas. Pero eso de cristianismo no tiene nada. Ese cristianismo matrucho que billete de 40. Eso no es. Pero ahí sí se puede meter el Buda, se puede meter cualquier otra verdura. Usted va a uno de los colegios que está en el centro y usted va a tener un mural, ¿no es cierto?, donde hay, digamos, serpiente y todo clase de ocultismo. No es problema. ¿Y eso no es religión? Y el culto a la Pachamama, donde van y entierran cosas, qué sé yo, ¿no es culto? ¿No es religión eso? Sí, claro, la única religión es el cristianismo verdadero. Ese es el problema. Hermanos queridos, nosotros tenemos que tener en cuenta que no conformarnos a este siglo significa tener las cosas en claro. ¿Qué pensamos nosotros acerca del matrimonio? ¿Le llamamos matrimonio también al igualitario? ¿Qué pensamos nosotros del sexo prematrimonial? ¿Estamos de acuerdo que nuestros hijos se conozcan? ¿Que prueben primero para ver? ¿Como si fuera un parque de diversiones? Nosotros, ¿cuáles son los patrones que tenemos de la crianza de nuestros hijos? ¿Es una crianza democrática? ¿Desde cuándo los hijos pueden decir cómo tiene que ser la crianza? Somos los grandes los responsables de bajar las directivas. ¿Qué le vamos a andar preguntando a una criatura que no tiene madurez para ver cómo tiene que ser las cosas? No, hermanos queridos. Este Dios nuestro y esta palabra no es democrática. Esta palabra es de acciones responsables. A una criatura, a un adolescente, no se le puede dar tamaña responsabilidad de decidir qué está bien y qué está mal si no conoce la palabra de Dios. Por eso instruye al niño en su camino para que cuando llegue a la adolescencia no vaya a andar haciendo cualquier tontería y no nos venga después con regalitos que nosotros no esperamos que tengan a esa edad. Y algunas ninguna edad. ¿Qué pensamos del aborto? ¿Solucionar el problema? ¿Qué pensamos de la homosexualidad? Bueno, es una nueva forma de amarse. ¿En serio que pensamos así? No, hermanos queridos, nosotros no. ¿Por qué? Porque eso es este siglo. Esta palabra de Dios dice que los fornicarios no entrarán al reino de Dios. Que los homosexuales tampoco entrarán al reino de Dios. A menos que se arrepientan. Pero los chismosos tampoco. ¿Sí? Los que andan cuereando al pastor, bueno, acá no hay, porque ustedes son toda una manga de buenos. ¿Sí? Pero los que andan mirando lo que no tienen que mirar tampoco van a entrar. Los injustos no heredarán el reino de Dios.
Entonces nosotros tenemos que estar de acuerdo con Dios, no con esta sociedad. Pero entonces vamos a ser impopulares, y obvio que vamos a ser impopulares. Si nosotros somos muy populares, tenemos que revisar a ver cómo andamos, porque a veces le estamos errando fiero al bizcachazo. Entonces, ¿qué pensamos nosotros de la iglesia, del prójimo, del congregarse? ¿Cuáles son nuestras definiciones sobre estas cosas? Eso es lo que marca la diferencia si nosotros nos estamos conformando a este siglo o nosotros ya no nos conformamos a este siglo. Hay algunos que piensan, entonces nosotros no tenemos que participar, tenemos que apartarnos, aislarnos. No. Pablo dice, le dije que ustedes no tienen que juntarse con los fornicarios de este mundo, con los estafadores. Pero no absolutamente con todos. Dice, no, porque entonces ustedes van a tener que salir de este mundo porque está lleno de eso. No, dice, lo que yo no quiero que ustedes se junten con aquellos que diciéndose hermanos, sean estafadores, sean fornicarios, sean atorrantes. Con eso ni siquiera coman. ¿Por qué? Porque esos son peligrosos. Porque un cristiano que usa la palabra y habla como cristiano, pero vive como un pagano, ese es un tipo, una persona muy peligrosa. Entonces, con esa clase de gente que no quiere arrepentirse, no. Pero ¿quién le va a predicar al pecador si nosotros no estamos con ellos? Lo que pasa es que nosotros no podemos, si yo voy a comer en un lugar donde voy a hablarle a una familia y voy a comer, y ellos se emborrachan, yo no me voy a emborrachar con ellos para parecernos con ellos. ¿Por qué? Porque entonces yo me voy a tomar con ellos y entonces mientras estoy tomando con ellos le voy a predicar. Pero había esa, ustedes se ríen, pero había esa onda. Entonces yo me voy a tatuar y voy a parecer tatuado como ellos. ¿Para qué? Para poder alcanzar a alguno de ellos. Porque Pablo dice, a todo me hice de todo con tal de ganar a uno de Cristo. Hasta tienen versículos. Hasta tienen versículos. Ahora, ¿qué pasa con alguien que fue al mundo y viene tatuado? Pero se lo recibe y se lo abraza. Pero yo no me puedo tatuar para ir a predicar el tatuaje. Yo no me puedo drogar para ir al drogadicto. O sea, no, yo tengo que ser diferente. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a hacer que uno que está mal quiera estar bien? Me ve bien a mí. Me ve bien a mí, quiere vivir como yo vivo, quiere experimentar lo que yo experimento. Entonces, lo que nosotros tenemos que apartarnos es de la contaminación. Se me fue a la mierda el tiempo. Yo era tan bueno. ¿Por qué nosotros tenemos que apartarnos? Porque nosotros queremos vivir mejor. No queremos vivir como vivíamos antes. Pero porque nuestro Dios exige eso. ¿En qué sentido exige? A ver, si alguien quiere ser un atleta de primer nivel, el ser un atleta de primer nivel exige un estilo de vida. Nosotros, ¿por qué tenemos que apartarnos de todas estas cosas? Porque nuestro Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo. Y entonces nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está. Primera de Pedro, capítulo 1. Hermanos queridos, ¿cuál es el infantilismo? Yo no quiero ser muy distinto al resto. Por eso a veces nosotros en los lugares donde no hay, digamos, en ambientes paganos, nosotros conversamos y hablamos como ellos, pues no queremos ser tan distintos. Eso nos pasa a los grandes, es muy común en los chicos, que tienen vergüenza de decir que son cristianos. A ellos no les da vergüenza ser lo que son. ¿Cómo a nosotros nos va a dar vergüenza? Lo que nosotros no tenemos que hacer es ser religiosos. Eso es lo que no tenemos que hacer. Que vamos ahí, ay no. Y empezamos con cara de pomelo, ¿no es cierto? Verde, con cara de apepú, de limón.
Entonces, ay no, porque eso es pecado, ay porque eso es del diablo. Claro, eso es imprudencia yo quiero ser elegante hoy. Son imprudentes, son bestias. Porque ¿cómo van a ir a tratarle así a la gente que no conoce? ¿Dónde está nuestro amor? El religioso tiene esa característica, es amargo. Siempre está con cara ahí de enojado. ¿Por qué? Porque está enojado. Porque el religioso anda queriendo juzgarle a todo, ve la paja y sin el pelito de rubia, vio el pelo rubia siempre finito. Y no ve el tronco que tiene en el ojo. El religioso es torpe. A todo le quiere poner a su medida. ¿Y desde cuándo? La vida es a mi medida, es a su medida. Pero nosotros nos damos el lujo cuando somos religiosos de andar midiéndole a medio mundo. Y eso no está bien. Entonces, este asunto dice, no se conformen, sino transfórmense. A ver, ser religioso es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque yo no tengo que cambiar por dentro, yo cambio mis formas. Entonces, yo me maquillo y entonces parezco más joven. Me voy, me hago un lifting, me pongo un poco de Botox, ¿sí? Y entonces vengo acá, el primero dice, no, dormí mal, así los ojos. Claro, maquillar es más fácil. Entonces no hablo palabras groseras. Es más, hablo palabras en hebreo ahora. Ya no digo Jesús, Yeshua, Amashiach, Ruach. No me entiende nadie. Dice, y este está loco. Sí. Y no digo otras palabras porque no sé. Claro, ¿cómo no me sale otra más? Entonces así quedo como un duque, como que sé mucho delante de ustedes, ¿vio? Entonces, hermanos queridos, no. Esas cosas no, ¿por qué? Porque eso no es transformarse. Nosotros nos transformamos cuando antes éramos de una manera y ahora nos comportamos de una manera que es más amable, es más amorosa. Nosotros estamos dispuestos a pasar por alto la ofensa. Nosotros donde estamos comunicamos un ambiente diferente. Hacemos que los demás dicen, yo no sé qué pasa, pero es como que están mejor. ¿Por qué? Porque nuestra presencia hace que los ambientes espirituales sean mejores. Eso significa ser transformados. Ser transformado es lo que nosotros leemos en Jeremías capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Entonces, acá describe una transformación. ¿Qué pasa cuando nosotros nos convertimos? Significa cambiamos nuestra manera de pensar. Dice, Dios nos restaura. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a cambiar nuestra manera de pensar, perdonamos rápido. Nos perdonamos rápido. Pasamos por alto la ofensa. Somos pacientes. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros entramos en eso? Nuestras heridas empiezan a sanar. ¿Por qué? Porque ya cuando viene el recuerdo ya no nos duele porque perdonamos. Cuando me acuerdo de las cosas que hice que nunca debía haber hecho, ya no me come la conciencia porque ya estoy perdonado. Y entonces dice, delante de mí estarás. Claro, ¿por qué? Porque no hay un lugar más hermoso que habitar en la sanidad. Yo puedo experimentar la presencia de Dios cuando soy sano. Él me sana y digo, wow, Él es mi doctor. Ese es nuestro primer estadio. Es lo que nos tiene que pasar al principio. Pero después pasa el tiempo y no podemos vivir todavía, ay Dios es mi sanador. No, ahora tenemos otra función.
Y entonces dice que si entresacamos lo precioso de lo vil, significa que empezamos a dejar la niñería. Dice, serás como mi boca. ¿Qué significa un nivel más alto de influencia? Entonces nosotros podemos hablar con la gente y la gente quiere escucharnos. ¿Por qué? Porque de nuestra boca sale bendición. Y después sale bendición. Y siempre sale bendición. Y aún en la corrección no hay agresión. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Dice Dios, bueno, con esto ¿qué va a pasar? Ellos se van a convertir a vos. Vos no vas a necesitar convertirte a ellos para hablarles de mí. Pero no solamente eso, sino que en el versículo 20 y 21 habla de la protección que vamos a tener de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ahora nosotros nos vamos a exponer a ambientes espirituales hostiles. En la primera parte nosotros estamos en el hospital, pero después ya empezamos a ser enfermeros y médicos, ya nos vamos a ir a los lugares donde hay virus. Entonces transformarse tiene que ver con esto. Tiene que ver con lo que dice capítulo 23. Versículo 22. Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, dice Dios, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Una persona transformada es alguien que está en el secreto de Dios, es alguien que va a orar, ya no está pidiendo tanto por sí mismo, sino está pidiendo para que el reino de Dios se establezca en la tierra, porque no alcanza que me cambie a mí. Yo quiero que cambie mi familia, yo quiero que cambie mi barrio, yo quiero que cambie mi ambiente laboral. Entonces estoy en otro nivel. Eso es transformado. Transformado es cuando somos de influencia, cuando somos de impacto para alguien. ¿Por qué? Porque ahora cuando nosotros somos transformados, Dios nos dice a través de Pedro, en su segunda carta, que Él nos dio, el versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y escuche esto, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de sus concupiscencias, sus malos deseos. A ver, explicando así cortito y rápido. Cuando nosotros estamos siendo transformados, nosotros nos exponemos a todas las cosas que Dios nos dio en su palabra, en Cristo y por el obrar del Espíritu Santo. ¿Qué nos dio? Ser personas extraordinarias. Tener una vida extraordinaria. ¿Qué significa tener una vida extraordinaria? Me pasan cosas difíciles, pero yo estoy firme. Yo tengo paciencia, yo tengo paz, yo tengo fuerza. Me pasan cosas duras, pero no me detienen. Eso es una vida extraordinaria. Me pasan cosas feas, pero yo estoy bien. Yo puedo bancarme las cosas que me pasan. Estoy fuerte en Él, no en mi propia fuerza. Y entonces dice, ¿cómo nosotros logramos eso? Conociendo al Señor. Porque cuando conocemos al Señor, nosotros sabemos dónde estamos, en Cristo. Y tenemos todas las cosas que Cristo tiene. Entonces yo tengo la fortaleza de Cristo, yo puedo aprender a contentarme cualquiera sea mi situación. Yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé, no me tienen que contar. Y entonces dice, cuando nosotros experimentamos todas estas cosas, estamos experimentando la naturaleza divina, es decir, parte de Dios importante en nosotros obrando. Entonces, ¿qué es lo que pasó? De las tinieblas a la luz, eso es lo que significa. Y entonces ese transformarse nos hace, por añadidura, huir de la corrupción que hay en el mundo. Yo ya no voy a ir al boliche a pasar a bailar con Andrea. ¿Por qué? Y porque no hay nada ahí que me pueda dar que yo necesito. O sea, yo no necesito eso. Necesitaba antes cuando estaba sin Cristo. Yo no necesito andar tomando para estar feliz. Yo no necesito emborracharme ni andar yendo a la cancha a decir un montón de barbaridades al árbitro y acordarme de que su mamá no se portaba bien en los tiempos de su juventud.
Entonces, eso significa huir, no de los corruptos, no de los inmorales de este mundo, no, de la corrupción, de la inmoralidad nosotros tenemos que huir. Y acercarnos a los inmorales y a los corruptos para contarles que nosotros éramos así y por causa de Cristo nosotros pudimos salir y ahora vivimos mejor. Que ellos no tienen que andar haciendo trampa acá, trampa allá para vivir una superficialidad que no le da ningún sentido a la vida. Pero esto solamente puede hacer, como dice, renovando, dice, no conforméis a este siglo, dice, sino transformado. ¿Cómo yo me transformo? Por medio de la renovación de mi mente. O sea que tengo que cargarle algo a mi mente y tengo que sacarle algo a la mente. Entonces eso es renovar. Y nuestra mente es como esto, como la computadora. La computadora tiene dos clases de memoria. Una en el disco rígido y una memoria que le llama memoria RAM. ¿Qué significa la memoria RAM? Que lo que voy escribiendo queda ahí, pero si yo apago la compu y no puse grabar, no se graba. Pero cuando yo le pongo grabar, eso se graba en el disco rígido. Entonces, cuando yo necesito esa información, está ahí. Entonces, pero ahí también hay programas. Todo eso se graba en el disco duro. Entonces, toda la información con los programas hace que mi computadora funcione bien, si tiene los buenos programas y las buenas informaciones. Si yo tengo una computadora con cosas truchas, me va a funcionar como trucho, un día sí, un día no. Cuando más necesito me deja pata. Y nuestra mente es exactamente igual. ¿Cuál es una mente de un cristiano trucho? Jeremías capítulo 6. Versículo 10. Dice Dios, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Entonces un cristiano que no quiere estudiar la palabra es un cristiano trucho. ¿Y cómo vive? Como trucho. Obvio. Obvio, no aman la palabra. Entonces, ¿qué le pasa? Versículo 13. Desde el más chico hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia y desde el profeta al sacerdote todos son engañadores. Curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo paz, paz y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? No, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Y está hablando de creyentes, no está hablando de los de afuera, está hablando de los de adentro. Entonces, cuando nosotros somos cristianos truchos, no renovamos nuestra mente, entonces nosotros damos vergüenza. Somos los rebeldes. Son los que dicen, no, yo me voy a congregar en mi casa. ¿Sí? No, acá no hay ninguna iglesia que enseñe la sana doctrina. Entonces, hermanos queridos, eso hace que Dios se aparte de nosotros y nuestra vida va de mal en peor. Entonces somos de los creyentes que viene el bien y no ven. No ven. Nosotros renovamos nuestra mente si grabamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que estar grabado en nuestros discos rígidos. Pero tenemos que meditar la palabra de Dios. Tenemos que planear obediencia, porque a ver, si mi problema es que a mí me gusta robar, entonces yo tengo que estudiar la palabra y tengo que ir a ver todos los versículos donde habla del ratero, del ratón, ¿sí? Del rata. Y entonces vemos las consecuencias, no queremos esas cosas. Vemos qué es lo que pasa con aquel que es honesto, que es transparente, que es íntegro. ¿Qué es lo que hace Dios con ese? Y entonces yo quiero lo que Dios quiere darme. Y entonces yo digo, bueno, ahora yo que voy siempre al supermercado y me robo el chocolate, voy a ir al supermercado ahora y voy a ir a comprar el chocolate. O sea, tengo que planear la obediencia y tengo que practicar la obediencia. Yo no sé cómo hacen esas mujeres con todo. A mí me llegan a dar eso, qué hermoso lío que voy a armar. Pero tiene una calidad, y están hablando ahí y hacen todo.
Pero ¿saben cuántas horas estuvo ahí para lograr eso? Que le salga automático. Así nosotros también tenemos que hacer con la obediencia a la palabra. Tenemos que practicar y practicar para que un día nos salga automático. Eso significa una vida transformada. Cuando automáticamente Mario, que antes le gustaba escanear a las mujeres, le mira a una mujer, quita la vista, piensa otra cosa, no ya automático, no tengo, ay, no tengo que ver. Sí. No, tengo que mirar, tengo que mirar. Entonces dejo de mirar, pero sigue dando vuelta la chica en mi cabeza. Entonces todavía no está renovado. ¿Cuándo se renueva? Cuando yo quito la mirada y puedo con libertad andar. ¿Por qué? Porque ese es el poder de Dios, el poder transformador de Dios. Yo puedo, aquello que me ataba, ahora ya no me va a atar más. Eso es ser transformado. Hermanos queridos, pero nosotros también tenemos que compartir la palabra, tenemos que predicar porque eso se refuerza. Hermanos, cuando yo predico la palabra acá, cuando predico la palabra donde estoy, va reforzando la idea y eso hace que todo me salga automático. Pero hay que invertir. Si usted quiere una vida distinta, tiene que invertir distinto, tiene que ocupar su tiempo diferente. No se puede pretender venir un domingo y querer una vida extraordinaria. Estamos en el horno. Pero no alcanza con matarse estudiando si uno no planea cómo lo va a llevar a cabo. Porque si no, uno es una enciclopedia de muchas cosas, pero su vida no pasa nada. ¿Sí? Como aquellos que, digamos, están mirando el partido, no, pero ¿cómo no le pasó a aquel otro? Que es el que venía al ir. Adentraba un poco a la cancha. Los opinólogos. Hermanos queridos, Jeremías 15, 19, recuerdan. Si nosotros nos convertimos, ¿sí? Él nos va a dar. Ahora, ¿por qué tenemos que grabar en nuestros discos rígidos? Porque todo lo que nosotros grabemos de la palabra y lo practiquemos, eso va a gobernar nuestra vida. ¿Por qué va a gobernar nuestra vida? Porque lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera su camino. Significa lámpara es a nuestros pies. Es como una linterna, pero es como el sol que hace ver todo el panorama. ¿Por qué? Porque la palabra es el que hace sabio al sencillo, el que convierte al alma. Es la palabra la que alumbra los ojos. La palabra es lo que a nosotros nos hace diferente, hace ver la vida diferente. Hermanos queridos, por eso nosotros necesitamos recordar, ¿sí?, que Dios tiene dolor con nosotros cuando nosotros no nos importa la palabra. Dios tiene dolor cuando nosotros no vamos al secreto para que Él nos hable. Porque Él quiere hacernos sabios, quiere hacernos exitosos, no quiere ser famoso. Miren, ¿saben qué? A partir de la semana pasada, nuestras prédicas de acá y los audios que yo envío están llegando a Mozambique. Estamos siendo famosos en Mozambique. ¿Por qué? Porque hay un hermano que vino el otro día por aquí de Almafuerte, los cordobeses que tuvieron cuando vino Mandala y Noelia, y que ellos quedaron encantados con lo que vieron acá, y comparte con una misionera que está en Mozambique. La misionera de Mozambique le está contando a los niños que está atendiendo acerca de las cosas que nosotros estamos haciendo. Dios no quiere hacer famoso para que la palabra se extienda. No es para que nosotros, ahora afuera se anotan los que quieren la foto conmigo y el autógrafo. No, hermanos queridos, no pasa por ahí. Sino que nuestra influencia pueda crecer porque hay mucha gente que se cae a pedazos y necesita escuchar esperanza, pero necesita ver en nosotros la esperanza. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos siendo transformados porque ahora aprendemos la palabra? Claro, Dios no nos tiene que explicar la voluntad de Él. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? El que estudia la palabra no tiene ese conflicto. El que está compartiendo la palabra no tiene ese conflicto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Él ya está en la voluntad de Dios. ¿Y cómo se siente? Se siente bueno, se siente agradable y se siente perfecto. Es decir, se siente bien. ¿Saben qué nos pasa a nosotros? Cuando estamos entusiasmados, pasa como le pasa con estos jóvenes que hoy pasa. ¿Sabe por qué yo le hice compartir la Santa Cena? Porque esto es tan loco. Si quieren casarse con Cristo, tan loco.
La chinita le mira y uno le da bolilla a la chinita. ¿Por qué? Porque ellos no quieren meterse en lío. ¿Por qué no quieren meterse en lío? Porque ya comieron tierra, no quieren comer tierra otra vez. Están en una onda, están siendo transformados. Y no solamente ellos, muchos están siendo transformados. Es por eso yo estoy muy loco, estoy re contento. Estoy re contento porque estoy viendo que gente se está despertando. Dejan de ser creyentes usuarios del Evangelio para ser creyentes que potencian el Evangelio. Y eso es extraordinario. Por eso es que va a aumentar mucho más todavía la concurrencia. ¿Por qué? Porque cuando esta gente van afuera, le cuentan y ya le invitan a alguien, venía acá. Mi hermano, necesitamos esa gente que está loca por Cristo. ¿Por qué está loca por Cristo? Porque su vida era piojosa y ahora vive una vida que vale la pena. Entonces, hermanos queridos, ¿vale la pena servirle al Señor? Claro que sí, vale la pena servirle al Señor. ¿Por qué? Porque la gente que descubre que la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta, es una persona que destila alegría. Es una persona que tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Tiene fruto del Espíritu Santo. No tiene maquillaje evangélico. No necesita decir aleluya ni gloria a Dios, porque su vida dice todo eso. Ahora, ¿nosotros queremos ser esa clase de iglesia? Perdónale, Señor, no sabe lo que hace. Entonces, hermanos queridos, tenemos que empezar a ser transformados. ¿Saben por qué? Porque pronto ustedes van a experimentar lo que todavía no están experimentando, van a experimentar que Dios es bueno. Ustedes van a venir a decir, claro, ahora entiendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora yo entiendo que da gusto vivir. Ahora yo no sufro la vida solamente, sino también disfruto. ¿Por qué sufrimos la vida? Y sí, hay veces que pasan cosas que no nos gustan. Pero disfrutamos. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza, una esperanza que no se desanima. ¿Por qué no nos desanima? Porque el amor de Dios ha sido derramada sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso es ser transformados. Entonces nosotros podemos decir que no es un eslogan, familias transformadas por la palabra de Dios. Es una realidad de nosotros. Nuestra vida está cambiando. Amén. Ahora sí. Vamos a darle gracias a Dios. Amén.